nos volvemos a ver. Y hoy, en esta entrevista tan especial, acercándose al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, tengo el honor, tengo el orgullo, tengo una alegría enorme de presentar a un grande en este tema. Él es médico, pediatra social, educador, fue vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, presidente de DNI, Defensa del Niño Internacional, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, y director de la carrera de especialización en educación, políticas públicas y derechos de niñas, niños y adolescentes de la Universidad Nacional Pedagógica. Él es el doctor Norberto Lipski. Además, hace unos asados que ni les cuento y fue arquero de Argentinos Juniors. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pietro, y muy buenas tardes a todos los alumnos, alumnas y a los colegas docentes, educadores de la provincia de Río Negro. Queríamos empezar para acercar un poco el tema de los derechos humanos a los chicos y a los docentes. ¿Qué es un derecho? Un derecho es lo que representa la condición de un ser humano. Un ser humano se caracteriza por la posibilidad de ejercer derechos. Y ejercer derechos significa que, en primer lugar, todos tenemos la misma dignidad humana. Y los derechos humanos empiezan por reconocer la dignidad de los seres humanos. Doctor, ¿cómo fue en la historia el haber ido conquistando derechos? Es buena la pregunta, porque los derechos son una construcción que va sucediéndose de una generación a otra, de un tiempo a otro va cambiando, y siempre es el resultado de cambios sociales para mejorar la vida de la gente. En particular, la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Doctor, ¿usted podría darme algún ejemplo como concreto de lo que me está diciendo? Hace muchos años, quiero decir, comienzo del siglo XX, no estaban los derechos de los niños consagrados, no estaban los derechos de los trabajadores consagrados, pero ahora cambió porque hubo un tiempo de cambios sociales que generaron nuevos derechos. Podríamos decir que en la época de sus abuelos, que un niño trabajara era considerado hasta valioso, que hiciera su aporte a la familia, que si podía algún día iba a aprender a leer y a escribir, pero era como casi en idioma de títere, podríamos decir, un adulto en miniatura. Está muy bien como lo describe, muy bien, Pietro. Era un adulto en miniatura y efectivamente muy tempranamente ingresaban a trabajar, y no siempre en tareas sencillas, sino en tareas que comprometían su salud y que incluso no les permitía ir a la escuela por la cantidad de horas que tenían que dedicar. Y no había derechos para proteger a esos niños y a esas niñas. Era una situación muy injusta con esos niños y esas niñas. Hoy en día se podría decir que eso ya no existe más en ningún país. En nuestro propio país, en algunos lugares, todavía el trabajo infantil está presente. A pesar de que tenemos leyes
que la prohíben, leyes que no permiten el trabajo hasta los 16 años. Tenemos mucho por hacer, Pietro, en este tema. Para empezar a hacer, nació, usted sabrá explicarnos, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. ¿De qué se ocupa exactamente la convención y cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Usted tuvo algo que ver? Cuéntenos, doctor. En 1979 se presentó un informe por parte de UNICEF sobre la situación de la niñez en el mundo. Y ahí se pudo constatar que en todas las partes del mundo existían muchas violaciones de derechos humanos. Niños esclavos, niños que eran maltratados, niños soldados en la guerra, niños en la máxima pobreza, niños violentados en sus propios hogares por el maltrato. Muy fea la situación. Y entonces, un conjunto de países encabezados por Polonia dijo, esto no puede seguir así. No alcanza con que tengamos una declaración de los derechos del niño. Tenemos que tener una herramienta jurídica que obligue a los estados a respetar los derechos de los niños. Y esa herramienta jurídica se llama convención. La convención obliga a los estados que la van a ratificar a cumplir con lo que dice la convención. Y allí comenzó una nueva etapa que llevó 10 años. Mientras tanto, las dictaduras que estaban en América Latina fueron siendo desplazadas por las vidas democráticas. Y en nuestro país también ocurrió eso. A mí me tocó, junto con las abuelas de Plaza de Mayo y con Defensa de los Niños Internacional, ser parte del comité de redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño en representación de las organizaciones sociales. Había otro comité de redacción que eran los estados. Y me correspondió, junto con otros colegas, representar la voz de América Latina en Ginebra, Suiza. Mientras tanto, las abuelas buscaban a sus nietos que habían desaparecido durante la dictadura, pero no se olvidaron del resto de los niños del mundo. Por eso me dijeron, Norberto, vos tenés que llevar este texto y lograr que se incorpore a la convención. Y así fue. Cuando los chicos y las chicas y los docentes lean el artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cierren los ojos por un momento y ahí verán a las abuelas de Plaza de Mayo pensando en sus nietos, pero pensando en los niños de todo el mundo que tenían derecho a conocer su identidad. El 20 de noviembre de 1989 logramos que se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño en la Asamblea General de Naciones Unidas, solemnemente aprobada con todos los aportes que habíamos realizado los representantes de América Latina y de Argentina. Y más tarde, la historia siguió avanzando. Argentina ratificó la convención, se obligó, por lo tanto, a adecuar sus leyes y sus políticas y sus instituciones a la Convención de los Derechos del Niño, y más tarde me tocó ser elegido
como miembro y luego vicepresidente del propio Comité de Derechos del Niño, que es el organismo que controla para que los estados cumplan con lo que han ratificado. Cuando usted dice que allá en Suiza, en Ginebra, se reunieron todos los países, ¿son todos los países del mundo? Todos, 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 todos. Todos, pero hubo uno que no lo ratificó, que algún día corrija su error. Ese país es Estados Unidos de Norteamérica. No ratificó todavía la convención. Y eso es muy triste porque millones de niños en Estados Unidos no están protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué en la Argentina existe la ley 26.061, Ley Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Pero si ya existe la convención no se ocupa de todo eso. ¿Para qué la ley? Porque una vez ratificada la convención, que es por una ley, era necesario adecuar toda la legislación de niños, niñas y adolescentes a los principios y a las disposiciones de la convención. ¿Le puedo decir algo casi en secreto? Sí. Mire, al año siguiente, en la provincia de Río Negro, exactamente el 31 de julio, ¿sabe lo que pasó? No. Se lo digo para Sí. que los chicos lo sepan. Sí. ¿Qué? ¿Qué? La legislatura de Río Negro Sí. tomó como base la 26061 Sí. y dijo: ¿Qué? nosotros en Río Negro queremos tener nuestra propia ley de protección, promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces aprobaron la ley 4109. Fue de las primeras provincias del país que hicieron su propia ley. ¡Pero qué alegría, Esto doctor! es muy importante. No sé si le llegan mis besos. Me da una hermosa noticia. Yo la verdad había estudiado, pero no, entonces no había estudiado tanto. ¡Qué vergüenza! Entonces la convención, la ley 26.061 y la ley provincial. Y para ir cerrando esta nutrida, esta sabrosa entrevista, ¿usted qué mensaje le daría a los niños y a las niñas de aquí de Río Negro? Los trataría de animar a que cada día se sientan más protagonistas en la construcción efectiva de los derechos. Quiero decir, no alcanza con que estén escritos en las leyes, no alcanza con que lo podamos escribir o poner en una cartelera. También tenemos que lograr que se traduzcan en la vida cotidiana. Y eso nos lleva a una sociedad más justa, más amigable y de mayor respeto por la dignidad humana de todos los habitantes de Río Negro. Gracias, doctor, la verdad es un mensaje hermoso. Espero que usted también haya disfrutado de esta entrevista como lo disfruté yo, como lo disfrutarán los niños, los jóvenes y los docentes del otro lado de la pantalla. Y nuevamente decirle que juntos, de la mano de usted, de la mano de Río Negro, de las maestras y de los chicos sobre todo, haremos de este mundo y de esta provincia una provincia
mucho más justa. Muchas gracias, doctor. Hasta la vista y ha sido un Gracias gran a usted, honor. Pietro. Estoy muy feliz.